Bien, continuamos con nuestros estudios de Apocalipsis. Hoy vamos a tratar el capítulo 13. No se olviden que estamos entre ese, diríamos, como una pausa, un preludio de lo que está pasando entre los 3 años y medio que ya hemos visto y los siguientes 3 años y medio. Total son 7 años. Al final, todo esto está relacionado con el libro de Daniel. Esto se le llama escritura apocalíptica. La escritura apocalíptica tiene muchas metáforas, tiene muchas figuras y no siempre se debe de tomar de forma literal todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Lo segundo es que Juan escribe en medio de una persecución terrible con Dionisiano y aparentemente Dionisiano sería como esta bestia que se va a presentar en estos libros desde primera impresión, pero obviamente cuando los profetas como Juan, que recibían revelaciones, o los profetas en el Antiguo Testamento como Daniel, también miraban hacia el futuro. Eran cumplimientos de las profecías a tiempo, diríamos, inmediato, mediano tiempo y tiempo más allá de lo que ellos podían ver. Han pasado más de 2000 años y podemos decir que esa profecía todavía no se ha cumplido en su totalidad. Así es que vamos a ver este libro y recuerden que nuestro deseo es compartir la palabra del Señor y dejar que simplemente la palabra del Señor nos hable. Entonces, el capítulo 13, lo que más nos va a hablar es las dos bestias. Vamos a ver cuáles son las dos bestias de este capítulo 13 y bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. Esa es la línea cronológica ahora en este momento de las últimas, diríamos, acontecimientos que quiere decir Apocalipsis. Recordemos que el arrebatamiento es el aire, o sea, el Señor nos espera en el aire, no confundir con la segunda venida de Cristo, que Él viene con su iglesia, porque acá viene por su iglesia en el arrebatamiento y pone los pies en la tierra. En el arrebatamiento no pone los pies en la tierra. Hemos visto, son 3 años y medio, donde el anticristo pues aparece, pero no aparece como anticristo, ¿no? Aparece más como un mesías, diríamos. 3 años y medio de protección y esta flecha roja es donde estamos viendo ahora los 3 años que va a venir la persecución. Hemos estudiado los 7 sellos, hemos estudiado las 6 trompetas y va a abrirse la 7ª trompeta y ahí es donde nos encontramos. Recuerden que después de la 7ª trompeta va a venir las 7 copas de la ira. Esto se conoce como la semana 70 de Daniel. Ahora, cuando vamos a ver Juan y leer este libro, habla de las dos bestias, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. La bestia que sale del mar, por ejemplo, si deseas, vamos a ver primeramente desde el versículo 1, la bestia saliendo del mar. Vamos a ver después la bestia es descrita y vamos a ver su conexión con las imágenes de Daniel, el capítulo 7. Vamos a ver lo tercero, la bestia y su herida. Después vamos a ver la bestia con autoridad y popularidad. Versículos 5 al 6, la bestia blasfema contra Dios. Y del 7 al 8, la bestia esa guerra en contra de los santos y otros la adoran. Y al final, el versículo 9 al 10 nos va a traer una advertencia. Entonces, de las dos bestias, solo vamos a estudiar una bestia por ahora. Y suena gracioso el nombre, ¿no? De bestia, porque recuerden que hay muchas bromas de la bestia, ¿no? Unos que ayer escuchaba una broma, decían que un amigo le decían 333 porque era medio bestia, ¿no? Al otro 665 porque casi bestia, el 667 se pasó de bestia, hay mucho, pero realmente estos son curiosidades de lo que uno escucha, pero qué tan difícil y cruel puede ser esta bestia, qué es lo que va a hacer. Bueno, vamos a estudiar y ver. Versículo 1 dice, recuerden que estoy usando la nueva traducción viviente. ¿Okay? Después vi una bestia que subía del mar
tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. ¿Será literal o será una metáfora? Vamos a ver. Recuerden que cuando la primera bestia que sube del mar, siempre la Biblia que hablaba del mar, puede ser esa alusión que nosotros podemos encontrar en Daniel, el capítulo 7, versículo 2 al 3. ¿Por qué? Era un símbolo de la humanidad caída. Siempre que se hablaba de mar, sea en Isaías o Apocalipsis, siempre se hablaba de la humanidad caída. Y en Génesis 1 y Isaías 51:9 habla sobre la fuerza del caos. Es decir, va a salir de la población humana, de la humanidad, del caos, del momento que va a surgir, de ahí va a salir. Si lo tomaríamos de forma literal, básicamente sería como que sale del mar y miren, 7 cabezas, 10 cuernos con coronas, sería pues como un monstruo, ¿verdad? Y recuerden que cuando hemos empezado la introducción de este libro de Apocalipsis, les dije que la escritura apocalíptica está básicamente dirigida a un escrito que no es común para nosotros en Latinoamérica y que algunas películas como las Crónicas de Narnia, que hoy día las tenemos, por ejemplo, nos ayudarían a entender, ¿no? Un dragón que habla, por ejemplo, ¿no? Un ratón que pelea, no sé, o sea, son criaturas extrañas. Tomarlo de forma literal o metafórica, eso lo vamos a ver, pero si esto sería una imagen de lo que nos muestra. ¿Qué más? El versículo 1 nos dice que como vio una bestia, Juan ve una bestia que sube del mar. La literatura judía, literalmente, según la literatura judía apocalíptica, que se le llamaba la intertestamental, o sea, entre los 400 años de silencio que vemos, a las bestias siempre las representaban como Leviatán y el Behemat, que está en el libro de Job. Ahora, segundo, es que cuando hablamos de bestias, tenemos que ir a Daniel 7 y vamos a ir después más adelante, porque esa bestia de Daniel 7 también salía del mar en el versículo 3, capítulo 7, versículo 3, y de la tierra en el versículo 7, y ambos son sinónimos de este texto. Pero Juan ha separado en este momento la última bestia en dos personalidades del fin de los tiempos. ¿Cómo sería? La bestia del mar, el versículo 1, y la bestia de la tierra, el versículo 11. Como les dije, hoy vamos a estudiar la primera bestia y la próxima semana la siguiente. Entonces, Daniel, ¿qué nos dice? Capítulo 7, versículo 2 al 3, dice, vi en mi visión de noche que de los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Versículo 2, ¿no? Y 3. Y 4 grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. Y estas son las bestias que ve Daniel, ¿no? Un león con alas de águila, un oso que tenía 7 costillas en su boca, como un leopardo con 4 cabezas y con alas, y esto era una bestia rara, dice, ¿no? Que tenía 10 cuernos y un cuernito pequeño. Entonces, puedes ir, hemos hecho este estudio ya anteriormente con los varones y pueden recordar lo que hemos estudiado. Entonces, dice que esta bestia tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cuerno. ¿Qué significa esto? Mira, los 10 cuernos representan ese poder absoluto. Esto es algo muy interesante que lo hemos visto en Daniel. Siempre los cuernos presentaban. Las 7 cabezas, básicamente el número 7 es un número de la perfección, pero podríamos decir que es una manifestación de la perfecta maldad. Y esas diademas o coronas en su cabeza de la realeza, significa, miren, que hay 7 cabezas que pueden representar los imperios sucesivos del mundo como Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, porque está relacionado con Daniel. Y el reino final del anticristo, conforme a lo que Daniel también nos dice, de una estatua. Al final, el último estará conformado por todos los reinos representados los cuernos. Por eso es que esa bestia que ve Daniel es también rara, extraña. Y recuerden que los cuernos siempre representan poder de forma semejante a ese reino animal. Recuerden que en el reino animal los cuernos representan poder, ¿no? Tanto ofensivo como el ataque, como defensivo para protección. Y Daniel demuestra que el anticristo humano se va a levantar de este grupo de 10 reyes. Para más información, ustedes lean Daniel 7 del 16
al 24. ¿Sería algo así como esto? Dicen algunos, sí, ¿no? Esos cuernos y cabezas por aquí y por allá. La verdad es que nos deja así como, uy, nos deja la imaginación. Tenemos hoy día figuras, han salido autores, ¿no? Esto es algo muy interesante. Algunos han tratado de decir, bueno, son la Unión de la Unión Europea, ¿no? Estados americanos, árabes. La verdad es que se puede especular mucho, pero siempre debemos tener cuidado cuando la Biblia no llega a conclusiones. Y hay muchas cosas que son alegorías, como les dije, metáforas, símbolos, números que estudiar. Simplemente, si miraríamos de forma literal, esto sería la bestia. Oh, qué feo, dirían ustedes, ¿no? Obviamente nos estamos refiriendo al anticristo. El libro de Apocalipsis, recuerden que nunca va a usar ese título, aunque Juan sí lo usa en el libro de Primera de Juan, su libro que escribió, usa esta palabra anticristo, pero aquí lo va a llamar como una bestia, solo en Apocalipsis. Ahora, la Biblia nos da muchas características de este personaje que nosotros conocemos como el anticristo. Se está refiriendo a esta bestia que sale de la humanidad, que sale del caos. Daniel capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 10 da las características de este personaje. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis 13. ¿Cuáles son esas características? Mira, dice la Biblia que está en contra de Dios, por eso se llama anticristo. Cuarto, es un hombre entendido en enigmas, según lo que se ve en estos estudios. Estoy haciendo un resumen. Quinto, tiene mucho poder, aunque ese no es el suyo. Sexto, destruirá al pueblo de Dios. Séptimo, se lo conoce como el hombre de pecado. Octavo, se lo conoce como el hijo de perdición a esta bestia o el anticristo. Noveno, es la personificación de la apostasía, o sea, la negación de la deidad y la capacidad salvadora de Jesús. Esto es lo que va a negar. Tendrá un poder para engañar, capítulo 10. 11, hablará palabras contra Dios. 12, tendrá el poder sobre todo el mundo. 13, insultará el templo. 14, buscará adoración. 15, será arrogante aunque no se mostrará así. 16, no amará mujer. Y 17, usará imágenes para levantar su fuerza. Esas son las características que tanto Daniel, Tesalonicenses y Apocalipsis, ¿no? Y Primera de Juan revela. O sea, es un ser cruel, irrespetuoso, blasfemo, un ser que no, que estamos viendo todas estas características que las he mencionado en esta diapositiva, que simplemente estoy haciendo un resumen de todos esos capítulos. Ahora, ¿qué nombres o qué otros nombres y títulos se los conoce a este? En Daniel capítulo 7, versículo 8, se lo conoce como el cuerno pequeño. En Daniel 8:23 se lo conoce como el rey altivo de rostro. En Daniel capítulo 9, versículo 26 se lo conoce como el príncipe que ha de venir. En Daniel 11, 36, 41 se lo conoce como el rey voluntarioso. Y en Juan capítulo 5, versículo 43 es el que viene en su propio nombre y a quien Israel recibirá como un Mesías. Después, en 2 de Tesalonicenses, es como el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo. Entonces, estos son otros nombres o títulos que se lo conoce al anticristo o a esta bestia. Así que hasta este momento, este versículo 1 nomás podemos sacar muchas cosas, pero es para identificar y para que vean cómo ya Daniel, que está hablando en el cautiverio, básicamente 580, 550, 530 antes de Jesucristo, ya estaba hablando sobre este tiempo. Juan recibe su revelación entre el año 95 y 100 y todavía esas cosas están por venir y pienso que hay muchas de las cosas que van a suceder muy pronto por todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, el Medio Oriente, Israel, varias cosas, aún el mundo. Esto va a suceder pronto, así que estemos pendientes. Esos son los nombres y los títulos que tiene entonces. Será una persona, obviamente, el anticristo.
no es un animal, no es un monstruo, va a ser una persona, porque imaginémonos, ¿quién de ustedes o creen que el Mesías el pueblo de Israel aceptará así como esa bestia con 7 cabezas, con 10 cuernos? O sea, no es, ¿verdad? Va a ser una persona con mucha influencia política, comercial, con mucha influencia en el mundo por la forma en que lo dice, por la forma en que habla, por la forma en que tiene esa facilidad para convencer. Por ahí, por eso en toda la historia han surgido estos tipos de anticristo. Por eso Juan decía, el espíritu del anticristo ya está aquí. Hay personas que se atreven a decir, ¿no? Tal presidente es, no, tal autoridad religiosa es, tal. Yo digo, hay que tener mucho cuidado porque la verdad es que el Señor tiene la última palabra y en todo este libro de Apocalipsis, recuerden que Apocalipsis no es un libro que nos dice exactamente en el que el intérprete o el que estudia Apocalipsis debe de ver un calendario de los eventos, ¿no? Apocalipsis es un libro que se basa en la revelación de Jesucristo y a pesar de que el mal, la maldad, intenta crecer y crecer y crecer y crecer, Apocalipsis nos dice, Dios está en control. Ese es el punto, recordemos. Y a pesar de que salga y originó batallas anteriormente, o va a ser más adelante en el futuro, este hombre llamado el anticristo o la bestia, que lo dice Juan, va a tener otras repercusiones o características que vamos a estudiar ahora en el versículo 2 en adelante. ¿Qué es lo que va a hacer? Miren, esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león, y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Y acá aparece, miren, el dragón. Y acá aparece la bestia primera, la otra bestia. O sea, son 3 personajes. Por eso se llama, es muy parecido a la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y acá aparece el dragón, acá aparece esta bestia y la siguiente bestia. ¿Sí? Como les dije, si tendríamos que agarrarlo de forma literal, sería así. ¿Ok? ¿Pero a qué se está refiriendo? Hay que ir a Daniel. Daniel en el capítulo 2 tiene un sueño y ve las mismas características. Un león con alas, un oso que tiene costillas en su boca, leopardo con 4 cabezas y un dragón así medio extraño con 10 cuernos. ¿Y qué quería decir Daniel capítulo 7? Que pues que Babilonia, ese era el imperio representado por este león por alas, y siempre en Babilonia se vieron leones, que fue este imperio y que fue en este tiempo que ve que Daniel interpreta este sueño. Los medo-persas que gobernaron del 531 al 331, que conquistaron Babilonia, son el brazo y el pecho de plata, mientras que Babilonia era la cabeza de oro, pero es representada por el oso, ¿ok? Porque así eran estos imperios, conquistaron a los babilónicos y conquistaron más terreno. Después de eso viene Grecia, que representaba el vientre y un muslo de bronce del 331 al 168 antes de Cristo, y representa el leopardo de 4 cabezas, porque recuerden que después de Alexander el Grande o el Magno, se dividió este imperio en 4 partes. Roma, que viene del 168 hasta el 538 después de Cristo, es representada como una pierna de hierro y obviamente con este dragón. Y luego el reino de los 10 reyes, que representa con los 10 dedos del pie y que iba a caer una piedra. Ustedes se acuerdan que hemos estudiado esto y que les vuelvo a presentar aquí básicamente lo que significa los años. Algunos dicen, bueno, es el sistema del Papa, es la división de Europa. La verdad, como les dije, esto es algo que lo más adelante lo vamos a poder ver. Ahora dice el texto que al dragón le dio a la bestia su propio poder de trono y autoridad, y es como este cuernito pequeño, ¿recuerdan? Daniel 8 nos enseña que este cuernito, quien habla maravillas, no tiene poder en sí mismo, sino que lo recibe. Por eso dice, el dragón le dio autoridad. El diablo, pues, ¿no? Y que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Y ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Esto es lo que dice Daniel, capítulo 8, y destruirá a los poderosos y al pueblo santo lo perseguirá. Daniel 8,
24, este cuernito que hablaba blasfemias va a salir. Por eso en 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 9 dice, entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás. O sea, él no tiene poder en sí mismo, es Satanás quien le da el poder, es el dragón quien le da el poder con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Por eso decimos que el diablo tiene un poder para hacer milagros, señales y prodigios falsos. Se le han dado ese poder, pero él no es el todopoderoso. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. El único que es todopoderoso es nuestro Dios, pero tiene un poder para hacer señales, milagros y prodigios. Por eso si por ahí hay personas que dicen, mire, yo le pedí a la Virgencita y me hizo el milagro, pues obviamente que detrás de la idolatría, la Virgencita, están esos poderes demoníacos que hacen posible que sucedan estas cosas para que aumente el fervor, la devoción, la fe y se olviden del camino de la salvación. Alguno por ahí dirá, yo lo llevé al curandero, al brujo y lo sanó. Pues ¿quién está detrás de todo esto? Al final Satanás haciendo señales, milagros y prodigios. O sea, no debería de sorprendernos que esos señales, milagros y prodigios el día de hoy están sucediendo. Pero cuando venga por obra de Satanás, va a hacer toda clase de milagros, señales y prodigios. Mire, el versículo 3 dice, vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Y ojo que Juan dice, parece estar herida de muerte. La herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló. Y esa es la pregunta, ¿no? Que muchos dicen, ¿tiene Satanás autoridad para resucitar individuos? ¿O esto es un truco, un engaño e imitación? Bueno, hay que ver el capítulo 13, el versículo 15, como que agarran. Herida mortal. La verdad es que dado que la bestia, el anticristo, es un falso Mesías, será una falsificación de Cristo. ¿Por qué? Porque va a poner en escena una resurrección falsa. Vean capítulo 13, versículo 14. Las personas lo seguirán, lo adorarán, porque estarán impresionados por su poder y sus milagros, como dice, y unirán al mundo bajo su liderazgo, pero va a controlar la economía mundial, pero todo eso es falso. Por eso se llama anticristo, una imitación de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió en una cruz. Él va a querer hacer lo mismo, hacer algo, un truco en el que parece que ha muerto, pero al final no ha muerto y causa este tipo de resurrección para llamar la atención y va a suceder. Todo el mundo, por ahí se dice el texto, se quedará maravillado de este milagro y dio lealtad a la bestia. O sea, el mal no solamente desea ese poder económico o político, ¿no? Sino también que desea adoración religiosa. Satanás quiere que lo adoren. En Mateo, recuerden cuando lo tentó a Jesús, aún en el libro de Génesis, él quiere que lo adoren. Desea ser como Dios, por eso dice Isaías 14, ¿no? Tú que quisiste ser adorado, querubín, como dice Isaías 14, 12 al 15, y que cayó, pero implícitamente está relacionado con la mentira de la serpiente. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 3, 5, Mateo 4, 9 y Lucas 4, 5 dice, quiere ser adorado como Dios? Pero algunos se preguntan, ¿estará la gente, las personas de este mundo, conscientes de ver ese milagro, de ver a esta bestia y de decir, bueno, sí, podemos adorar? ¿No se darán cuenta que es Satanás, que es el anticristo que está detrás de todo esto? Míreme, es increíble lo que hoy está pasando en este mundo, ¿no? Por ejemplo, la gente adora, se arrodilla, hacen largas penitencias a cosas que a veces si tuvieras es un pedazo de madera, es una estatua. Adorar a Satanás, dirán, miren, Satanás no se presenta pues como Satanás. No sé si conocen este personaje. Y hablando de la primera iglesia satánica que empezó, que fue una refundación de la iglesia de Satán que se realizó el 31 de octubre del año 1991. ¿Quién fue? Carla LaVey, o LaVey se llama, ¿no? LaVey, que continuaba el legado de su padre, que se llamaba Anton LaVey. Y este es Anton LaVey, que
crea la primera iglesia satánica, el año 91. Ahora, el año 2017, en Colombia se levanta la iglesia satánica. Miren, tiene todo de color rojo, tiene el pentagrama ahí en el piso, las cruces están de cabeza. ¿Y quién está delante? Pues Satanás, Lucifer, con sus cachos y truco. Esto ustedes lo pueden ver en internet y está, y le hacen la entrevista, un hombre de 42 años de profesión policía, y dice, él cuenta que cuando surgió la idea de levantar una iglesia para adorar a Satanás es que se cansó de pedirle a Dios porque Dios no le respondía a sus oraciones. Y entonces empezó a pedirle a Lucifer. Y dice él que Lucifer sí le respondió sus oraciones. O sea, si tú piensas que eso es descabellado, que ese momento va a venir la bestia y va a impresionar y la gente lo va a adorar y quiere que lo adoren y la gente se va a arrodillar, no tienes que esperar todavía años. Hoy está sucediendo en medio nuestro. Si tú puedes poner en el Google iglesias satánicas, vas a ver un montón de iglesias que hoy están sucediendo en medio de lo que estamos viviendo. Ahora, versículo 4. Adoraron al dragón, Satanás, Lucifer, por haberle dado semejante poder a la bestia. Y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia? Exclamaban. ¿Quién es tan grande como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? ¿Quién puede luchar? Esto es lo que exclamaba la humanidad. Adoraban y hacían todo. ¿Quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? Imagínense, versículo 5, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemas contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera. ¿Cuánto? 42 meses. ¿Cuánto es? 3 años y medio se le dio la autoridad. ¿Y quién le dio autoridad? Pues Dios está en control de todo esto lo que está pasando. Blasfemias contra Dios, miren, blasfemar contra la palabra. Esto la bestia que dice Daniel. Algunos dicen, bueno, ese Antíoco Epifanes en Daniel 8 y en Macabeos 1:24, este libro apócrifo que habla de esta situación intertestamentaria de los 400 años de silencio, que blasfemó ya contra Dios o el hombre pecador. Recuerden que la blasfemia de Antíoco fue quemar o sacrificar un cerdo, un chancho en el lugar del sacrificio, quemar la sangre, hacer un altar, matar a los sacerdotes, el sumo sacerdote. O sea, ya hubo un tiempo donde la blasfemia llegó, y créame que hoy, al hacer estas iglesias satánicas o al usar el nombre de Dios para cosas que están prohibidas, ya están blasfemando la humanidad contra Dios. Por eso no nos sorprendamos, ¿ok? Entonces, el mundo, algunos dicen, bueno, el sello del 666 se va a hacer poner y van a estar ahí. Eso lo vamos a ver más adelante, si es el código de barras. Algunos dicen, no, es el chip que nos quieren poner ahora por el COVID, ¿no? Vamos a ver. Versículo 6, y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitaban en el cielo. O sea, no es tanto las personas, sino lo que está, aquello que está en el cielo, básicamente Dios, su reino, abrió su boca así, terriblemente, si fuese literal. Versículo 7. Además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo el pueblo y toda tribu, lengua y nación. Imagínense, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios. Ahora, ¿aquí quién es? Recuerden que la iglesia no está. Y si diríamos que este es el plan de Dios, ¿a quiénes son? Bueno, es el pueblo santo, siempre ha sido conocido Israel. Pues Israel tiene una participación ahí, los van a perseguir y se le permitió. Pero recuerden que el espíritu de anticristo ya en el tiempo de Juan se le permitió también al pueblo santo de Dios e hizo destrozos, los llevó al circo a los cristianos, hizo cosas feas en toda la historia, y hoy tenemos imágenes de la iglesia perseguida, donde especialmente es traición a la patria. Si tú dices soy cristiano,
hoy están golpeando familias, hijos, les están quitando sus propiedades, algunos las están quemando, los están botando, los están encarcelando. La verdad es que esa persecución sigue el día de hoy existiendo y está hablando de algo que sucederá. Esa voz pasiva indica que Dios permitió que esto ocurriera. Miren, no entendemos todo lo que está detrás de ello, pero en todo el libro de Apocalipsis es obvio que Dios tiene el control de la historia. O sea, habrá un momento en que pareciera que el enemigo ha salido victorioso como el Calvario, pero recuerden que en el libro de Apocalipsis y Daniel enseñan que eso dura muy poco. Así que se le permitió indica, esta frase indica que el Apocalipsis debe de ser interpretado yendo más allá del Imperio Romano. Podríamos decir con un sentido más amplio, producto de esta frase generalizadora e incluyente que se refiere a un evento imperial muy grande. Lo que no podíamos decir simplemente lo que pasó, es lo que está sucediendo y lo que va a suceder, una unión de muchos reinos o imperios, o básicamente dice de 10 tronos, ¿no? Versículo 8, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, el libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. Este libro de la vida no están estos nombres. Este es uno de los versículos que básicamente nos hablan, uno, de la soberanía de Dios, del Dios que tiene el control, y dos, de que Dios sabe, conoce a aquellos que van a ser salvos y a aquellos que no van a ser salvos. Esto no es para nosotros una sorpresa, decir, antes de la creación del mundo, pues obviamente, todo esto se supo antes de la creación del mundo, antes de la creación del mundo. Por eso Pedro dice, ¿no? Que en Jesucristo fue entregado en el tiempo preciso antes de la creación del mundo. O sea, esto es algo que se tiene que ver con la precognición de Dios, con la presciencia de Dios, ¿no? O sea, Dios conoce de antemano las cosas que van a suceder y para él nada es sorpresa. O sea, no es como un periódico de nosotros o no sé, unas redes sociales que mañana te levantas y dices, man, ya mira, el 7 y 8 de octubre, ahora es feriado, ¿no? Esto Dios ya lo sabía, hermano, ya. Mira que esto, la vacuna va a salir, no, o sea, Dios sabe, su conocimiento es pleno y esto tiene que ver con sus atributos de lo que es, de lo que él conoce, de lo que él gobierna, de lo que él tiene el control de todos los tiempos y de aquello que él permite, la majestuosidad de Dios. Así que no podemos verlo desde una perspectiva separada, porque algunos por ahí dicen, no, ahí está entonces algunos que han sido elegidos para el infierno, otros para la vida. No, lo que está diciendo es que Dios conocía, no que Dios determinó. Esto no dice el texto claramente. Ahora, el texto dice que hay un libro de la vida y cuyos nombres están ahí. Miren, si tomamos en consideración el libro de Daniel, de 7 días y Apocalipsis más adelante, el capítulo 11, entendemos que hubo dos libros escritos en metáforas y mencionados con relación al destino de la humanidad. Primero, el libro de la vida, que contiene los nombres de quienes personalmente conocen a Dios, tanto en el Antiguo Testamento y que han recibido a Cristo en el Nuevo Testamento. O sea, ahí están en los nombres del libro de la vida. También habla del libro de las obras de la humanidad, que recopila toda la actividad humana positiva y negativa. Eso habla estos libros, ¿no? Salmo 56, 8, Salmo 139, 16, Isaías 65, 6 y Malaquías 3, 16 dice, es como un libro de las crónicas, se puede decir, o de las memorias de Dios, todo lo bueno, lo negativo que has hecho. O sea, esos son los libros y esos son los habitantes que adoran, cuyos nombres no están escritos ahí. Por eso Jesús podía decir, si te alegras por las cosas espectaculares sobre tu vida, alégrate y preocúpate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Obviamente nosotros vemos en la Biblia que la salvación no es algo así, ¿no? Mire, el libro de la vida yo tengo, sí, el libro de la vida. Entonces, yo he pecado, te borro el libro de la vida. Ahí, Efraín, borrado. Me arrepiento mañana, te vuelvo a escribir en el libro de la vida. En 3 días vuelvo a pecar, te vuelvo a borrar, ¿no? Porque algunos piensan eso, ¿no? Que la salvación se pierde, no. Una vez que tu nombre está escrito en el libro de la vida, no se va a borrar, ¿no?
Eso hay que tener la seguridad y lo que está hablando este libro. Versículo 9 y termino con una advertencia. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. Y ahí está la advertencia para nosotros. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Este versículo realmente es impactante. No sé si a ti te llama la atención, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? Que el evangelio nunca ha cambiado y que los que han cambiado han sido algunos voceros con esta teología, pseudo teología de fe y prosperidad. Jesús siempre, antes de ir a la cruz, les dijo, miren, a ustedes los van a llevar a la cárcel, los van a traicionar, sus hijos los van a traicionar, ¿no? Los van a torturar, los van a latigar, o sea, eso fue siempre el ofrecimiento de Jesús. Y aquí vuelve a repetir lo mismo. Evangelio, sufrimiento. Evangelio, persecución. Evangelio, perder la vida. Eso es sinónimo de evangelio. No sé de dónde sacan las personas que decir evangelio es prosperidad, evangelio es riqueza, evangelio no es sufrimiento, cuando es todo lo opuesto. Todo el Nuevo Testamento habla de este tema y Apocalipsis lo vuelve a ratificar. Es decir, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución, pero tienes que soportarlo. No dice que te va a librar, sino soporta con paciencia y permanecer fiel. Obviamente no es nada feliz ser perseguido o que ser quitado la vida, pero en el versículo 9 y al final del versículo 10 señalan que la frase puede referirse al pueblo de Dios que dice Mateo 26:52 y describe esos verdaderos creyentes, esos creyentes, esos judíos, quienes son motivados a perseverar hasta el final. Recuerden lo que dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Los echará en las cárceles, pero perseveren hasta el fin, hermanos. Es como este atleta africano que aún con su rodilla toda destrozada en este maratón dijo, yo tengo que cumplir la meta, tengo que perseverar. Y la perseverancia, hermanos, es la evidencia de una verdadera salvación, según lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Si bien es cierto, está hablando de un momento más adelante, recuerden que hoy también podemos experimentar situaciones difíciles, pero hay que perseverar. ¿Y qué más? La ventana 1040, donde están perseguidos. Quiero terminar con dos conclusiones. El espíritu de anticristo, como decimos, ya está en actividad, hermanos. Ya hay gente blasfemando el nombre de Dios, ya hay gente, a uno por ahí decía, ¿no? En el estudio, no, me da cólera cuando blasfeman el nombre de Dios. ¿Y qué de esas películas que hoy día han salido, esas series representando a Jesucristo como homosexual? ¿Qué de esas marchas donde presentan a Jesucristo, ¿no? Desnudo y salen con un homosexual? Eso no es una blasfemia. ¿Acaso no blasfemian el nombre de Dios? O sea, realmente ya la sociedad de hoy está blasfemando contra el nombre de Dios. Para ellos es un derecho, ¿no? Ya es libertad, dicen, pero tú hablas de homosexual o un gay, no, no puedes mencionarlo, eso es ser retrógrado, ofensivo, pero pueden burlarse del Creador, pueden burlarse de Jesucristo, pueden burlarse de la iglesia o de un cristiano, y para ellos es un derecho. Mientras que si tú le dices algo, ellos es ofensivo y se hacen las víctimas. Esa es la sociedad progresista que hoy tenemos, pues, ¿no? Y segundo, recordemos esto, perseveramos porque somos salvos, no para llegar a ser salvos. Pase lo que pase, persevera. La perseverancia es una evidencia de que eres salvo, de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque al final de las cosas terribles o feas o hasta indignantes que pueda pasar en estos versículos, tú tienes control y nos animas a soportar, no nos animas a que vas a quitarnos muchas veces el dolor o el sufrimiento, sino tenemos que soportar. Ellos tendrán que soportar, nosotros tenemos que soportar, cada generación soportar, pero estamos del lado ganador y recordemos siempre, Señor, lo que tú nos dijiste, que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Gracias, Señor. En tu nombre oramos así. Amén. Nos